En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Abraham, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muy buenos días, doctor, buenos días a todos sus oyentes. Sí, muy buenos días a los oyentes. Hoy no tendremos transmisión en Facebook, pero colgaremos prontamente el audio en YouTube, en Emanciparte. Para quienes nos siguen en el canal, por favor nos dan la esperita de ponerles el contenido directamente en el canal prontamente. Quería retomar un tema que estábamos tratando hace 8 días y de pronto quedó un poco inconcluso, un poco incoherente. Bueno, de todas maneras las participaciones animaron mucho y posibilitan otras direcciones del programa. Y la idea es esa, pues, que se convierta en un programa vivo, y en la medida que convierte en algo vivo, pues nos arroja nueva información, nos lleva por nuevos caminos. Y qué bueno que sea así, porque la vida es eso, la vida es incertidumbre. No obedecemos a planes ni a programas, obedecemos a un propósito. El propósito es disfrutarnos esta fiesta. Decía entonces que 3 factores, ¿cierto? 3 factores que decíamos a tener en cuenta para el crecimiento interior y el camino hacia sí mismo. Uno es reconocerse en un propósito, porque estamos aquí. Ya quienes han tenido contacto con estos audios, estos programas, o pueden mirarlo directamente en YouTube, hay un programa que se llama ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Cierto? Ahí tenemos entonces el reconocerse como paso fundamental. El segundo paso era la valorización, valorizarse. ¿Cómo me valorizo? Me valorizo en la medida que determino que mi vida está en proceso de realización, y aquello que no me realiza no me hace feliz, no me da satisfacciones, no me da conocimiento, y en esa medida entonces es imposible considerarlo como aquello que me da valor. Porque miren, es muy hermoso esto que les voy a contar, y es que mi vida adquiere valor en la medida que yo la valorizo, es decir, la reconozco como una ganancia, una conquista, pero algo que va en creciendo, que va en aumento, que va en la espiral del ascenso. Pero ¿cómo conquisto esta situación? Incluso no tengo que forzar nada. Me valorizo cuando en conciencia busco una realización más, busco conectarme en amor y en deseo. ¿Cómo así que busco conectarme en amor y en deseo? Dirán ustedes. Sí, si no estamos en deseo, entonces estamos peleados con la realidad, porque tememos la incertidumbre. Acuérdense, el principio fundamental de la incertidumbre es el deseo. El deseo va y tiende hacia el infinito. Si no estoy en realización, entonces no hay posibilidad de crecer en deseo. No voy en la espiral de ascenso, en la espiral de crecimiento, y me quedo a repetir. El amor sin deseo, diríamos en este sentido, el amor sin deseo nos lleva a la repetición.
¿Por qué? Acuérdense, el amor en este sentido es fecundidad y sostener o sostenimiento. No me gusta mucho la palabra el miento, por lo del miento, pero es sostener, ¿cierto? El amor sostiene y el deseo direcciona. ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Oh, claro, qué bueno. Por eso será que muchas veces la gente lo descubre a uno o a las mujeres, dicen, oiga, usted como que está enamorado porque hace todas las cosas alegre, del trabajo, todo, lo vemos ya con esa cara radiante, alegre, cuando está uno enamorado. Qué bonito eso, qué bonito. Un ejemplo práctico nos traes a colación, Abraham, y qué maravilla. Entonces, cuando estoy enamorado, estoy en amor y en deseo, ¿sí? Lo maluco de el enamoramiento es que pasa y entonces ya nos viene la vida en rutina, ya nos viene que tenemos es que repetir y hacer todo aquello que hace el común de la gente. Una señora ya de 55 años me llama y me dice, es que tuve un sueño donde tenía un hijo y yo ya no estoy apta para tener hijo. No, eso es la cristalización de un deseo. O sea, el inconsciente interpreta el deseo como un hijo. Un hijo es aquello que gesto, paro de parir y hago crecer, ¿cierto? De esa misma manera, entonces le decía, no, el sueño no le está diciendo que va a tener un hijo o que usted está pensando en tener un hijo, no. El sueño lo que le está diciendo a usted es de que ya entró en el ritmo del deseo, el ascenso en espiral y en realización. En ese sentido, imagínense ustedes, cuando nos situamos dentro de la lógica del amor y el deseo, entonces fecundamos, sostenemos y direccionamos. Son tres condiciones básicas. Si solamente puedo sostener, entonces ahí nos perdemos porque nos quedamos sosteniendo lo insostenible. Óigase bien, cuando intentamos vivir en amor desde el solo sostener, estamos echando a perder las posibilidades. Primero porque la vida se monotoniza, se hace tediosa. Y segundo, porque el deseo siempre estará reclamando, siempre estará en reclamación de, a ver, ¿para dónde va usted? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la razón de ser? Miren, ahí volvemos con el deseo en propósito. Si lo conectan, entonces tendríamos que el propósito es ¿qué y para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y el deseo es dirección, ¿no? Hacia el sentido que tiene la existencia. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Crecer en realización. Si ustedes siguen la lógica, entenderán con claridad entonces que realización, cristalización de realidad para mí mismo, es decir, vivir en consonancia con el deseo, no ir en contra de nosotros mismos, no ir en contra del propósito por el cual vinimos a esta existencia. Entonces nos da la virtud y la posibilidad de encontrar, dijéramos, nuevas aristas de la realidad que nos permitan también conectar e intercambiarnos con otros. Acuérdense, el deseo también es deseo de lo otro, deseo de lo diferente. Bien, y ahí entonces la maravilla de, miren cómo conecta con la sexualidad. El deseo de lo diferente es justamente la cristalización de la heterosexualidad.
en términos psicológicos, ojo, no estoy diciendo en términos de comportamientos o disposiciones sexuales manifiestas. Yo me puedo buscar una pareja muy semejante a mí, una pareja que sea el reflejo físico de mí mismo, pero encontrar con ella la cristalización en deseo. ¿A qué viene el asunto? Entonces construyo empresa, hago capital económico, tengo relaciones, sostengo la relación. Quiero decir, hago amistades con otras personas y creo realidad propia. ¿Sí? Estoy diciendo entonces que el amor en sostenimiento es para la homogenización, aquello que quiero yo de la realidad. ¿Qué quiero de mi hijo? Que sea muy buena gente en la vida social, que sea un ser productivo. No, esos son ideales que yo tengo y que me forjaron en la infancia o quizá me transmitió la religión. No. Si yo quiero un hijo en diferencialidad y en deseo, le voy a permitir en libertad que sea lo que él puede hacer. ¿Cómo quiero el hijo? Como él puede hacer. Estoy allí para apoyarle en el direccionamiento que pueda dar a su deseo. Si nos damos cuenta, entonces hay una forma que sostiene la homogenización, que es justamente el amor en mantener o en mantenimiento, si ustedes prefieren la palabra mantenimiento. Y ese miento pues tiene todo el sentido, porque finalmente, ¿qué es lo que vamos a mantener? Vamos a mantener la mentira de que amo pero no soporto lo diferente. Ojo, si no soporto lo diferente, recalco, si no soporto lo diferente es porque no estoy aceptando el deseo en mí, ni estoy aceptando el deseo en el otro. Miren, y es una relación inmediata entre el padre y la madre. La madre psicológicamente sostiene, el padre fecunda y la madre sostiene. Luego el padre, la ley del padre, como lo llamó Lacan, la ley del padre cuando es introyectada, tampoco estoy hablando del padre concreto, estoy hablando del padre que cada uno introyectamos. Si yo introyecté la ley como madre, entonces puedo darle direccionamiento a la educación que estoy impartiendo con mi hijo o mis hijos. En ese sentido, ayudar a crecer al otro es dejarle en cierta libertad, que él determine, el otro determine en qué sentido quiere y para dónde direccionar la existencia, de tal manera que nos permita también diversificar la existencia propia. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, familias enteras de médicos? Yo tengo que ser médico como mi papá. No, es que mi mamá dijo que yo tenía que ser como mi papá. Y encontramos familias de médicos, y cuántos de ellos, no digo pues que tengan que ser infelices o cosas por el estilo, pero sí estamos diciendo de que hay una homogenización allí, no soportamos aquello que nos marca la diferencia. Y si algunos de la familia, algunos integrantes se han dejado imponer esa homogenización, llega el momento en que irrumpe uno de los hijos, de los vástagos de la familia, y rompe con ese criterio, esa homogenización, y entonces se viene el mundo encima y se van todos en contra de él, que cómo así que se atrevió a ser diferente, cómo así que usted se atreve a plantear las cosas en términos de lo que contradice el mandato familiar. Si aquí en esta familia todos hemos sido ingenieros, ¿usted por qué va a torcerse por el lado de ser un artista? Es que yo como ingeniero también puedo ser artista. Miren ustedes, es para que también
contemplemos la vida cotidiana, ¿cierto? Cómo la homosexualidad profunda tiene que ver con aquello que homogeniza la realidad. Yo puedo tener una persona heterosexualmente hablando, un compañero heterosexual, pero exigirle que se comporte de acuerdo a cómo yo me comporto, que tenga los valores y los mismos principios que yo manejo en la vida cotidiana, y así, solo así puedo soportarle o puedo aceptar que se integre con mi familia. Una de las razones por las cuales las familias no se entienden es porque entran como en una especie de disputa. Entonces, el papá, la mamá del señor de la casa no soportan a esa fulana, a esa parecida que llegó ahí a usurpar un lugar dentro de la familia. Y la misma actitud pueden soportar los padres de la muchacha. Se convierte entonces en un tire y afloje. No, mi familia es mejor que la suya. No, es que si usted hiciera las cosas como las hacía mi mamá. No, pero es que mi papá sí era buena gente, usted es un patán. No, pero es que... Y estamos siempre comparándonos. Y en la medida que nos comparamos, pues obviamente volvemos al asunto. La comparación es también un problema de aceptación de sí mismo. Un problema de aceptación de sí mismo. Volvamos entonces. La valorización es yo voy en la búsqueda de la realización. Y la realización es aquello que me ayuda a crecer. Óigase bien, la felicidad no está en vivir muertos de risa toda hora ni estar eufóricos todo el tiempo. La felicidad está en la capacidad de confrontarse con la frustración. Es decir, la verdadera felicidad consiste en me enfrento a situaciones que me frustran y aprendo a sacar ventaja. Como la realidad no me va a realizar mis mejores deseos, entonces tengo que aceptar que la realidad sea tal cual es. Y en ese sentido saco ventaja porque voy a cobrar es el aprendizaje. El cheque que voy a cobrar es cuánto aprendo y cuántas cosas nos pasan en la vida diaria que son para esos aprendizajes y sin embargo nos condicionamos a vivir como víctimas. Miren, no aprendo de la realidad, no asimilo de que esa realidad que me ocurrió era para crecer en conocimiento y me quedo a lamentar, me tomo todo de manera muy personal y entonces ¿por qué a mí? ¿Y esto por qué me tiene que pasar? ¿Y esto se repitió? ¿Y yo por qué soy tan de malas? ¿Y es que me está castigando mi Diosito? Ese tipo de cosas. Lo que no ayuda para nada. ¿Por qué? Porque si estoy en la queja, lo que hago es convocar la repetición. Porque ya le dije al universo, yo necesito la condición y el papel de víctima. Miren ustedes, revisemos la vida cotidiana nuestra. Cómo cuando nos ponemos en el papel de víctimas, siempre nos llegan las circunstancias, las adversidades, aparece alguien que quiere hacernos daño. Porque una cosa, hay un principio inconsciente que es de una validez absoluta, contundente, y es, si usted va de queja en queja por el mundo, entonces usted le está diciendo al otro, al semejante, le está diciendo, yo necesito que me peguen, yo necesito que me abusen, yo necesito que me maltraten, yo necesito que me atropellen. Y entonces no falta el sádico que te da la pócima y dijéramos, no lo hace siquiera de mala intención, sino que le diste el papayazo, como se dice, le diste el papayazo. Pues ¿cómo hacemos feliz a este fulano si se está quejando a toda hora de la enfermedad? Entonces mandémosle problemas.
Y además, si yo soy el jefe con este fulano, pues para que no se queje de las enfermedades, habrá que cambiarle el síntoma. El inconsciente sabe. Óigase bien, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el diablo es aquello que habla en nosotros en diabla. ¿Qué es la diabla? La lengua bífida. Digo una cosa, pero hago otra. Digo una cosa queriendo decir otra, ¿cierto? Ahí tenemos al diablo. El diablo es aquello que hablo en diabla. O sea, yo mismo estoy declarando realidad sin darme cuenta. Obvio, si no me doy cuenta, pues no tendría por qué reconocerme como traidor de mí mismo. Entonces digo que es el diablo, que es el fantasma, que es el destino, que es que me tienen bronca, que es que me tienen ojeriza, que yo qué voy a hacer en este mundo, que la realidad tan triste que me ha tocado vivir. No, no, no. Miremos, revisemos entonces lo que estamos declarando en la diabla. Diabla. Dos hablas. Dos hablas. Eso quiere decir diablo. Hablo dos idiomas. Para el consciente declaro una idea y para el inconsciente estoy determinando otra. Pero no, como no me di cuenta, entonces digo que eso viene de afuera. Miren ustedes la belleza. Valorizarse entonces es entrar en la frecuencia de la espiral de crecimiento personal y colectivo, porque cuando yo me realizo, se realiza la totalidad. Yo me realizo para que el universo se realice y crezca la conciencia cósmica, a la par que va creciendo la divinidad que encarno, si ustedes quieren llamarlo divinidad o conciencia cósmica o gotita de Dios, ustedes le darán su nombre, pero la idea es que entendamos que este universo va en una sola dirección y es en el crecimiento de la conciencia. Los que no aprendimos y nos quedamos a repetir porque todavía no hacemos más que quejarnos de la realidad o atraemos realidades adversas, pues algún día tendremos que aprender. Finalmente el universo nos da allí lo que podríamos nombrar aquí como el libre albedrío. ¿Usted quiere revolcarse en el pantano? Hágale pues, a ver si algún día aprende. Algún día, en alguna encarnación aprenderá. Que es que yo me suicido, que es que esta vida tan amarga, que por qué me tocó a mí. Sí, suicídese y tendrá que repetir el curso. Miren, los hindúes tienen dos conceptos que me encantan: el karma y el dharma. El karma es la repetición en la ignorancia, aquello que todavía no aprendí. Óigase bien, miren cómo estoy diciendo la ignorancia. No estoy diciendo la ignorancia de aquel que no tiene títulos o aquel que no ha pasado por las puertas de una escuela, esas cosas pues que son prejuicios de la vida cotidiana. No, estamos hablando de la ignorancia de aquello que todavía no quiero asimilar como aprendizaje y me quedo en repetición. El universo entonces en ese sentido nos dice: ¿usted quiere revolcarse en el pantano? Hágale hasta que se canse. Algún día aprenderá. Ahí está el libre albedrío. En negativo, dijéramoslo así. Ya cuando aprendo el libre albedrío en positivo, entonces entiendo que el único camino es el conocimiento. Óigase bien, el único camino es el conocimiento. Ahí está el Dharma. Dharma, D-H-A-M-A. Dharma, perdón, R-M-A. Dharma. El camino del conocimiento es el único que nos queda. Este universo no se detiene. Los que creemos que nos detenemos somos nosotros, y en ningún momento nos estamos deteniendo, porque finalmente lo que nos está quedando
de esas pataletas que armamos frente a la realidad, esos berrinches que armamos frente a lo que no queremos asimilar, no son más que ristras de lo que va a constituir mañana los pilares del aprendizaje que no asimilé hoy. Tampoco hay prisa. Lo que intento con estos planteamientos es que si lo vivimos en conciencia, pues ya asimilamos de que dejamos de vivir para un pragmatismo demasiado absurdo que nos envuelve en que nos envuelve el capitalismo. Es decir, tengo que producir a como dé lugar, o nos saca de una emocionalidad vívida que queremos y pretendemos que sea la que conduzca nuestra existencia. No, es que me enamoré y ahí ya estoy perdido porque me enamoré. No aprendo a direccionar el amor en crecimiento y el amor se me convierte en un calvario en múltiples sentidos, por todo lo que nos impone la prejuicialidad común, la religiosidad. El tercer aspecto que teníamos por tratar es me valorizo para cobrar valor, cobrar valentía. Y ahí es donde viene el mago. Ahí es donde viene el mago. El mago es aquel que es capaz de declarar realidad y construir universo propio. Óigase bien, el mago es aquel que es capaz de declarar realidad y a partir de la declaración de realidad genera universo propio. ¿Cómo que genera universo propio? Es que el universo ya está formado. No. Pensémoslo en este sentido. Mi universo es diferente al de cualquiera de ustedes. Imagínense ustedes con su corporeidad y su mundo singular decantándolo para convertirlo en un universo que se caracteriza y se diferencia notoriamente del resto de los humanos. Miren, las personas que llegan a destacarse, aquí hablábamos de los héroes, hablemos de esos grandes pensadores, de esos grandes literatos, artistas de la historia, García Márquez, el Quim Patarroyo, aquellos personajes, Simón Bolívar, que han atravesado la historia, y miren, su carácter particular lo dio el hecho de que creyeron en ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque también estaban en realización. Buscaron la realización, por tormentosa que fuera, allí estuvieron. 48 atentados que le hizo, según Fernando González, a Bolívar, 48 atentados que le mandó a hacer a Bolívar Santander, a todos ellos sobrevivió. Finalmente muere de una enfermedad respiratoria. De tal manera que hizo lo que le dio la gana. Bolívar hizo lo que le dio la gana. Se escapó 48 veces de la muerte. ¿Y de cuántas batallas? Creo que fueron 178 batallas. No recuerdo. El hecho es que fueron muchas las batallas. El hombre que más libró batallas en la historia fue Simón Bolívar. De la historia de la humanidad, la historia reciente quiero decir, ¿cierto? Hablo de 2000 años para acá. En ese sentido, tenemos que decir que Bolívar creía en un propósito por el cual estaba aquí y era la lucha por la libertad. Que tomó el camino del guerrero, sí, tomó el camino del guerrero. Pero es que eran otras épocas, ¿cierto? Ahora el guerrero es el guerrero de sí mismo. En este tiempo estamos en la época donde el guerrero, si se reconoce como tal, no es más que guerrero de sí mismo, no contra sí mismo. Oído bien, no contra sí mismo,
sino de sí mismo. ¿Por qué? Porque va a luchar contra los escuadrones de fantasmas, va a luchar contra todo aquello que se opone en adversidad para la realización del crecimiento propio. Entonces decimos que esos héroes, esos grandes personajes, tuvieron la valentía porque se dieron valor, y ese valor se los dio el hecho de vivir o haber vivido una hermosa relación de amor, sobre todo en la infancia, o de haberse recuperado de una mala relación amorosa que hubieran tenido en la infancia. Me refiero aquí, por ejemplo, a la negra Tomasa, que fue la madre sustituta de Bolívar, y prácticamente se dice que la verdadera o los verdaderos gestores de la campaña libertadora que llevó a cabo Simón Bolívar fueron los negros. ¿Por qué? Porque fue de la negra Tomasa que bebió la leche Bolívar, y fue ella la que le empezó a infundar las ideas libertarias al príncipe, entre comillas, al príncipe de la libertad, Simón Bolívar. Miren ustedes, estamos hablando de una historia que nos ha marcado de una manera colectiva, pero que fue generadora de un universo singular. ¿Cuál era el universo de Bolívar? El propósito por el cual estaba aquí: luchar, trabajar por la libertad. Y nos deja pensamientos, nos deja ideas políticas, nos deja la conformación de 6 estados, nos deja un ejemplo de lucha y de trabajo permanente, donde aún puesto contra las adversidades, una de las campañas iniciales, de pronto recuerdan los que leen un poco de historia, la campaña de Ocaña fue un fiasco completamente, porque hubo un terremoto y Bolívar mismo sale a decir abiertamente ante los soldados, pues su propio ejército y los copartidarios, y declara abiertamente: si la naturaleza se opone a nuestra libertad, lucharemos contra la naturaleza misma. Él no lo estaba diciendo de una manera arrogante, lo estaba diciendo por la confianza en virtud del propósito que se sentía portador. Pero vayamos a otro hecho que nombré hace un rato y que tiene que ver con la diabla, ¿cierto? Les decía, cuando yo voy generando un universo propio, voy haciéndome a la condición del mago, ¿sí? Me voy haciendo la condición del mago. Y el mago pues tiene que llevar a cabo un trabajo para poder establecerse como mago, ¿no? No voy a ser mago porque es que yo soy hijo de mi papá y de mi mamá, o no voy a ser mago porque hice 15 semestres en la universidad. Voy a ser mago porque, en primer lugar, conecto emociones a la mentalidad, a la mente. Es decir, ¿cómo voy a orientar mis emociones? ¿Qué se está produciendo en mí en este momento? Tengo rabia y me voy a dejar llevar de la rabia. ¿Qué puede producir este destape de rabia si la dejo fluir espontáneamente hacia los demás? ¿Qué puede generar a largo plazo? No me ayuda a crecer a mí ni a los demás. Bueno, segundo paso del mago: ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy declarando realidad? ¿Sí? Porque si hablo en diabla, voy a estar dividido.
y va a ganar la realidad que no hago consciente en mí. A ver, ¿cómo decir esto? Una palabra muy gastada en nuestro medio es el trabajo, ¿cierto? El concepto de trabajo. Pero trabajo es una palabra problemática, lo habíamos señalado aquí bastante, pero valga la pena retomarlo, y es la traba abajo. Y tiene además el concepto de abajo. El trabajo es para los de abajo. Los dueños del poder son los dueños del capital, entonces los de abajo son los que han de esforzarse. Se añade la palabra trabajo a la palabra esfuerzo. Miren, en las comunidades y los pueblos iniciáticos, hablo de las comunidades tibetanas, las comunidades quero de los altos, de las montañas del Perú, descendientes de los incas, y otros pueblos iniciáticos de la historia, no tienen la palabra ni trabajo ni esfuerzo. ¿Por qué? Porque para ellos no existe el trabajo, para ellos existe la diversión, la realización. Están en realización, están conectados con un propósito, y eso les da alegría, belleza y abundancia. Eso es demasiado hermoso. Al principio es difícil de comprender, pero poco a poco lo iremos asimilando. Entonces, trabajo y esfuerzo y trabajo. Son los pobres los que tendrían que esforzarse para conquistar cualquier condición económica. Uno se conecta con el propósito, y el propósito le da las posibilidades y le abre las puertas para realizarse en abundancia. Yo he ido ya a varios países en intercambio, y cada vez me surge el recurso de una manera espontánea. Yo vivo de la consulta, y es lo único que me da ingreso constante. Vivo de la consulta. A veces hay consulta, a veces no hay consulta, pero para viajar al extranjero, pues entonces tienen que darse unas condiciones. Yo declaré de que iría en intercambio cuando tuviera que ir a otros países, fuera en intercambio. Que quiero conocer muchos lugares, sí, pero ir en intercambio. Y siempre que voy a un lugar, voy en intercambio. Incluso mis vacaciones se dan en intercambio. Voy donde el familiar que me necesite, el amigo que me requiere, la comunidad que ya está lista para recibir conocimiento, el otro que está haciendo un lanzamiento de un libro mío, o el otro que quiere que participe en un recital poético, qué sé yo. Siempre se dan las posibilidades allí. Estoy diciendo con esto de que yo no tengo condiciones de riqueza, como diríamos en términos económicos. Digo, la abundancia en particular mía es el conocimiento, y eso es lo que comparto donde quiera que llego. Y desde ahí entonces el propósito me abre todas las puertas necesarias, y cada cosita se va dando en la regulación de no lo que yo quiero, sino lo que declaro en propósito. Es decir, aquello que conecta con mi propia realización en esta aunque suene redundante, iba a nombrar égida, pero es un poco complicadito el término. Más bien entonces hablemos de realización. Todo lo que venga en realización es entonces abundancia para todos, no solo para mí, porque obviamente si comparto información en este medio es porque me permito también esa abundancia con ustedes, y me permito cristalizar esa abundancia en crecimiento. Arrojo aquí una cantidad de información y luego me voy, y hasta yo mismo me quedo sorprendido de lo que he dicho delante de ustedes. ¿Por qué? Porque
es pensarse en términos de las probabilidades. Ir por la vida en la confianza de la realización constante. Aparece la información pertinente para cada situación, para cada caso. ¿Cómo entonces dejar de hablar en diabla? ¿Cómo selecciono el lenguaje? Un psicoanalista amigo, ya murió desafortunadamente, hizo un trabajo muy importante en esta ciudad y fue hacer difusión del psicoanálisis, hacía cursos de psicoanálisis y hablaba de muy diferentes facetas, aplicándolo a la vida cotidiana. Entonces tenía un curso semanal que era sobre el amor. Entonces hoy hablaba sobre la perversión, a los 8 días hablaba sobre la esencia del amor, la conexión con el objeto, bueno, todo lo que desde el psicoanálisis se aborda. Y además hizo pues múltiple variedad de cursos relacionados con la aplicación del psicoanálisis a la vida cotidiana, intentando de que la gente entendiera de que tenemos un inconsciente y que hay que trabajar ese inconsciente para poder generar una realidad al menos propia, ¿cierto? Él hablaba de más que de generar realidad propia, era en términos de la salud, ¿cierto? Superar adversidades que nos complican la vida y nos enferman, más o menos, y lo decía más en el sentido de lo que nos enferma social y familiarmente, lo que nos enferma en las relaciones. En todo caso, este hombre muy consciente del lenguaje decía: el lenguaje es tan delicado que deberían de meter a la cárcel a todo aquel que lo malogre o lo malutilice, porque con una palabra puedo exaltar, pero también puedo destruir al otro, no solo por el sentido del lenguaje en lo que digo, sino también en lo que declaro. ¿Cómo estoy declarando realidad? También tiene que ver entonces con el mundo de los sueños, porque muchas veces declaro realidad desde los sueños, pero mínimamente darnos cuenta desde lo que conecto en la palabra. Voy a decir, el otro día poníamos un ejemplo y lo voy a traer a colación para que lo comprendamos más o menos el asunto. La persona estando en consulta dice: es que yo tengo una casa en la Comuna 13, pero yo no quiero ir a... yo le digo inmediatamente, Ira. Y la persona dice: ¿yo dije eso? Sí, dijo Ira. Se queda pensando y dice: sabe que me hicieron un diagnóstico hepático bastante delicado. Hace una semana estuve donde el médico porque tengo unas manchas, declaró los síntomas y luego dice: ¿esto qué tendrá que ver? Miren, conectó la palabra ira inmediatamente con un problema hepático. Es escucharnos. Cuando conecta una cosa con la otra, entonces yo le digo y lo declaro para ella que tendrá que ver el hígado con la ira. No, pero que no es tanta la ira, que yo estoy bien con mi familia, que yo me salí de la Comuna 13 hace rato, pero que ya no les tengo resentimiento. Bueno, pero hay una manifestación en su cuerpo. A ver, volvamos. Ira. ¿Con quién tengo ira? Que mi abuela, que mi tía, que mi vecina. Bueno, entonces hay remanentes de esa ira. Lo que usted cree que haber superado todavía está patinando en usted. Todavía está patinando en usted, no. Usted está patinando en ella, porque finalmente uno es el que patina, no la realidad. Y abordamos
abordamos justamente esa sesión, la ira que tenía con el... bueno, apareció también un tema de violación, etcétera, etcétera. Segunda sesión, después de que nombró la ira, entonces apareció que se estaban disputando en la familia, se estaban disputando la pensión del papá que había muerto hacía poco. La única heredera de esa pensión era esta persona, o la mamá de ella, pues. Y resulta que estaba enojadísima porque ella decía, no, es que yo no quiero tener nada que ver con eso. Ah, bueno, pero está enojada, aunque usted no quiera, pero está enojada por eso. Usted no quiere pelear por cosas económicas, pero le sigue molestando el hecho de que los demás sean tan abusivos. Tercera sesión, aprende. Qué equívoco tan bonito. La tercera sesión, entonces ya vino a colación, era el asunto de con quién vivía, las disputas que tenía allí, lo humillada que se sentía, bueno, que le armaban zaperoco por cualquier situación. Aparte pues de que estaba pagando los servicios y mercando para la casa, le estaban echando en cara pues que no aportaba para el arriendo, cuando ya es suficiente pues era con mercar y pagar los servicios. Bueno, la cuarta sesión siguió igualmente con el asunto de la ira. Miren, estoy diciendo de 4 sesiones a partir de un lapsus, y yo hago sesiones de 45 minutos, una hora más o menos, el promedio, ¿cierto? Imagínense ustedes, es muchos temas para tratar en 180 minutos. Estoy hablando de 45, 90, súmenlo, ¿cierto? 45 por 4, 180 minutos para yo estar hablando del mismo tema, de un equívoco, cuando dije que no había ira en mí. Es muy bonito esto porque nos permite también entender que la realidad es de una magnificencia, de un esplendor absoluto, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que hablamos, ni cómo conectamos las palabras, ni cómo unimos una palabra a la otra. En otra sesión hablábamos de cómo uno selecciona el lenguaje de acuerdo a la problemática que está viviendo. Si mi problemática es de enojo, por ejemplo, entonces voy a estar viendo enojos por toda parte, y mi tema recurrente va a ser de enojos, el que se enoja, que no se vaya a enojar conmigo, qué tal que se enoje, no, es que qué tal que me haga mala cara, es que me miro feo, es que... ¿Se han dado cuenta de eso? Si yo estoy enojado con la realidad o con los otros, estoy demasiado cuidadoso con relación al uso del lenguaje, con relación a lo que hago y la forma como me sitúo delante y para los otros. ¿Por qué? Porque estoy allí como caminando por el filo de la navaja, que no me vaya a resbalar, pero sé que si me resbalo me desvirulo, como un término muy común, un término corriente aquí de los antioqueños, me desvirulo. Caminar al filo de la navaja, entonces, en este sentido, ir demasiado cuidadoso con relación a lo que hago, a lo que digo, y con relación a cómo me está viendo el otro.
que el otro no vaya a pensar que, qué tal que piense que yo soy mala gente, qué tal que piense que yo le tengo rabia, qué tal que piense que hay una inquina guardada en mí. Mucho más cuando ese otro, del cual ha marcado allí un resentimiento, una sensación de frustración, una sensación de abandono, qué sé yo, pues ahí se mueven tantas cosas. Cada uno lo revisará a su medida, pero la idea es que estamos avisados a ese respecto. Tercer paso, miren, estamos hablando de los pasos para la creación de magia. Tercer paso, conecto los sentimientos. ¿Qué me hace sentir? Estoy en realización. ¿Qué me hace sentir? Una persona, hago asesoría en una empresa y me llama la gerente y me dice, me gané la lotería. Yo, ¿cómo así que te ganaste la lotería? Me dieron un proyecto. No te imaginas lo que significa. Bueno, entonces ya nos reunimos a conversar y me dijo pues de lo que significaba el proyecto en términos de la danza de los millones, podríamos decir. Y resulta que le digo, ¿y usted cómo se siente? No, pues el titubeo ya me dijo, estoy asustada. Bueno, entonces hay que hacer trabajo de adaptación a la abundancia. ¿Cómo vivir en la abundancia? Porque lo primero que hacemos es, nos ganamos la lotería, no nos la creemos. No nos creemos que somos nosotros los que no nos hemos ganado la lotería. Segundo, hablando de segundo es de probabilidades, no estoy hablando en términos de escalonamientos. Segundo, busco quien me ayude a gastármela. Tercero, caigo en ansiedad. Y la ansiedad puede venir de muchas maneras. Puede venir porque tengo que ir a salvar al mundo, porque tengo que tener un amor, o me doy a los desmanes de creer que puedo y tengo el poder de la omnipotencia. Entonces me meto con personas que no me convienen para nada, o las personas que no me convienen y que ya están a mi lado, que ya están cerca, se agudizan en sus capacidades de meter zancadilla. Quiero decir, muchas veces ponemos al otro a actuar para nosotros. ¿Cómo así que pongo al otro a actuar para nosotros? Miren, acuérdense, nos vinculamos más desde el fantasma que desde el propósito. ¿Cómo así que nos conectamos más desde el fantasma que desde el propósito? El fantasma es aquello que yo inconscientemente requiero. Acuérdense, el diablo pone sus duendecillos a trabajar. El diablo es la diabla. Lo que yo hablo, sobre todo lo que hablo en contra mía y no me doy cuenta que lo hablo, o lo declaro en mis sueños, en mis fantasías, en mis imaginaciones. Quiero decir con esto, una persona que ha sido honesta, transparente, que ha sido mi asistente por N cantidad de años, de pronto se da cuenta que yo me gané la lotería y va y le cuenta a un fulano que es el que me va a hacer el atranque, que es el que me va a meter la zancadilla. Entonces va y le cuenta al vecino, imagínate que tal cosa, resulta que el vecino conocía a un familiar mío, y por ahí empieza a socavar la condición. Pero quiero decir, ese secuestrador que me llegó güey, porque yo lo atraje, discúlpenme. Ese extorsionista me llegó porque yo lo atraje. Y aquí tenemos que hablar abiertamente. Me disculpan todos los que están implicados en este cuento, pero aquí el asunto de la ilegalidad se convirtió en vida cotidiana en Colombia y particularmente en Medellín.
políticamente, los políticos, quiero decir, los politólogos, algunos politólogos bastante incisivos y irónicos, dicen que Medellín es la ciudad que está gobernada por los paramilitares. Y no diríamos los paramilitares, aquí hay bandas de toda la haya, ¿cierto? Pero los que trabajan con el microtráfico, los que trabajan con el tráfico de armas, los que trabajan con el tráfico de contratos, los que trabajan con los fondos y el erario público, en el sentido de las mafias político-administrativas. Bueno, entonces lo que aquí se ha dado es la delincuencia al poder. Nuestros mandatarios, qué pena decirlo, pero nuestro querido presidente Santos, ya vieron ustedes lo untado que está con Odebrecht y todo el movimiento ese de el manejo de los erarios públicos, fuera de toda la cantidad de corruptelas que tiene y que no se le han descubierto, o que habiéndosele descubierto se han pasado por alto, porque también estamos en el país de la impunidad. Aquí los condenados son apenas llega al 10%, algunos dicen que apenas al 6%. De 30.000 presidiarios que hay en Colombia, creo que son 60.000. Bueno, no recuerdo la cifra exacta, pero les cuento ahí, abuelo de pájaro, el 10% de los crímenes en Colombia son realmente los sancionados por el sistema, pues, de administración de justicia. El 90%, entre el 90 y el 94% de los crímenes y los criminales están suelticos y haciendo de las suyas y esperando a que no se los pillen, y comprando jueces y abogados y toda la laya de sujetos, pues, vinculados con este campo. Estoy diciendo con esto entonces de que es para que lo revisemos internamente. Nosotros mismos somos responsables de esos gobiernos que atraemos, de esos ladrones que circundan nuestro vecindario, de esos ladrones o esos secuestradores que han llegado a la familia. Óigase bien, nosotros los hemos atraído. ¿Qué deuda tenemos con la familia? ¿Qué deuda tenemos con el pasado? ¿Qué deuda tenemos con nuestros ancestros? ¿Qué deuda política y social tan gigante tenemos en Colombia, donde tenemos de los peores repartos de la riqueza en el mundo entero? Creo que ocupamos como el puesto número 5 en el reparto de la riqueza, en términos de la inequidad económica. Entonces le estoy diciendo con esto que son deudas que nos atoran, son deudas que tenemos con la sociedad, que tenemos con la humanidad. Y en ese sentido, entonces, nos hemos circundado de poderes ilegales o poderes ilegítimos, pues, aunque sean legales, son ilegítimos. Pasando les voy a nombrar nomás 5 pasos porque vamos a cerrar el programa. Entonces, ¿qué siento? ¿Cómo me siento yo con eso que estoy realizando, con eso que estoy cristalizando? Cuarto paso, las señales. Miren una cosa tan sencilla. El cuerpo nos está avisando permanentemente de que algo no anda bien. Me da un dolor y no le presto atención. Me aparece otro dolor y ya voy cojeando y mancado de dolor por el dolor en el hombro, y cojeando de la pierna que todavía está resentida por la última caída, el último esguince, qué sé yo. No le prestamos atención, y entonces es como cuando vemos en la casa que se está cayendo la puerta, el dintel de la puerta, y no le prestamos atención. Un día esto lo arreglo, un día esto le paro bolas, y cuando menos pensamos se nos vino encima.
Así pasa con nuestra salud y así pasa con nuestras problemáticas sociales. Cuando ya se nos vienen encima, óigase bien, cuando ya nos vienen encima es que llegamos a ponerle atención. No escuchamos ni atendemos las señales que nos está dando el sistema de sintomatologías. O sea, hay que aprender a entender la realidad, a leer el universo, como decía por ahí una amiga de una manera muy hermosa. Hay que aprender a leer el universo. Y el primer universo que tenemos que aprender a leer es sobre nuestra realidad interior. ¿Cómo vamos a leer la realidad? ¿Cómo vamos a enterarnos de que algo como que viene cojeando y yo tengo que prestarle atención porque me va cobrando ventaja? ¿Qué pasó con la sociedad de delincuencia? Nos cobró ventaja, nos ganó la partida. ¿Por qué? Porque el Estado ha sido el primer delincuente o el delincuente número uno en nuestra querida nación, donde los grandes politiqueros son los que se han hecho con la tierra y con los sistemas de producción. Quinto paso, la evaluación. Evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Desde dónde me voy a situar en la realidad? ¿Desde lo posible? ¿Desde lo imposible? ¿Sí? Digo y declaro, no, es que esta sociedad no tiene transformación alguna. Lo imposible. Lo posible, va a seguir en las mismas. Entonces, damos el salto. Vamos a lo que llamaríamos azaroso, ¿cierto? Vamos a algo azaroso, pidamos lo imposible, como decía Francisco de Asís. Vamos a soñar con lo imposible. Lo imposible es que la sociedad cambie. Por eso declaramos aquí, estamos trabajando por una sociedad imposible, que será la sociedad de la autonomía, de la realización en autogobierno, en libertad, autogobierno en libertad, es decir, en respeto de los otros y el respeto de nosotros mismos. Yo les profundizaré más adelante con este punto de la evaluación. Es de suma importancia porque a Cristo le demoró 7 años aprender a evaluar en ese proceso de la construcción de su propia identidad como mago. Entonces les quedo debiendo, ahí quedamos abiertos para el tema y profundización en este asunto. Muchísimas gracias, un feliz día para todos y esperando que nos veamos en YouTube, ya que no pudimos colgar en Facebook en esta ocasión. Esta noche la repetición, por favor, esta noche la repetición, 9 de la noche. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.